este balance informativo y porque estamos comprometidos en escuchar a todas las partes para darle a usted las herramientas para que tome sus conclusiones sobre lo que ocurre en el país. Esta es la labor y la responsabilidad de Radio Panamá. Está con nosotros, conectado a la señal de Radio Panamá, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac. Ministro, gracias por conectarse. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Si puede abrir el micrófono, por favor, para poder escucharlo. Sí, disculpe. Buenos días a todos. Buenos días, ministro. Ministro, ¿qué análisis hace el Ejecutivo luego de esta declaratoria de estado de emergencia para Bocas del Toro en medio de este momento que ya se lleva más de un mes de huelga tanto a nivel educativo y ya llegando al mes de huelga con el tema bananero? Sí, mira, quiero primero dar las gracias por la oportunidad de aclarar un poquito el tema decidido ayer en Consejo de Gabinete. Se trata de una declaración de estado de emergencia en una provincia que ha venido durante un mes y unos días adicionales sufriendo una situación de un paro decretado por el sindicato Citribana y que a la postre fue declarada como una huelga ilegal por las autoridades competentes y que trajo consigo una decisión de la empresa Chiquita Panamá, en principio de notificar a más de 4.000 trabajadores de la empresa del cese de labores. Y obviamente esto inmediatamente trae consigo una serie de efectos importantes. Quiero aclarar dos cosas importantes sobre este tema. La primera es que el gobierno del presidente José Raúl Mulino, desde el día 1, ha tratado de mantener la paz social dentro de la provincia, evitando el conflicto y el uso de la fuerza, de manera tal que no veamos nada que pueda ensombrecer o que pueda traer más caos a la región, a la provincia. Y el otro punto importante que el presidente también delegó en dos ministros, la ministra Jacqueline Muñoz de Trabajo y al ministro Julio Moltó del Ministerio de Comercio, para que conversaran con la dirigencia. Ellos tuvieron aproximadamente 16 días en reuniones con esta dirigencia, específicamente del lado del sindicato, con el señor Francisco Esmí, y que se trató bajo todas las medidas habidas y por haber de que regresaran a sus puestos de trabajo, que el gobierno estaba ahí para escuchar cuál pudiera ser su preocupación con respecto a la ley 462 y que de todas las formas que se pudo, se le indicó que dentro de la ley 462 estaban todas las situaciones particulares, conquistas que ellos en algún momento habían obtenido, que venían de la ley 45 que modificaba o adicionaba algunos artículos a la ley 51. Que esto se pudo, digamos, ver cuando sale el texto único el viernes pasado, pero se les explicó con lujo de detalle a los abogados que estaban ahí para que trataran de hacerles entrar en razón. De manera tal que no era que la ley 462 los afectaba o les disminuía. Bueno, pero en esa negociación inclusive fueron un poquito más allá y ellos solicitaron que se incluyeran algunas cosas con respecto a las mujeres trabajadoras que el presidente y el equipo dijo esto para los efectos creo que es importante y sí, vamos a incluirlo. Se presentó un proyecto en Consejo de Gabinete, se aprobó. Ese proyecto fue consensuado con ellos y entre lo que se había establecido en el acuerdo, digamos, de tratar de mantener o que ellos regresaran a su puesto de trabajo, era que el proyecto, una vez aprobado, se presentara a la Asamblea. Y la única condición que le dijimos, bueno, pero abran la calle, regresen a su puesto, que el gobierno tiene todas las intenciones y ya se había aprobado en Consejo de Gabinete, se había hecho público, pero en la última reunión el dirigente con el grupo que los acompañaba manifestaron que ellos no iban ni a abrir las calles y que no iban a regresar a sus puestos de trabajo.
Lo que realmente a nosotros nos llamó la atención, porque no entendemos todavía cuál fue esa justificación. Y más allá de eso, inclusive dentro de la convención colectiva que ellos mantienen o mantenían con la empresa, estaban obligados a darle mantenimiento a las plantas. Tampoco atendieron esa situación y veíamos que algo no estaba bien. Al final de cuentas, la empresa toma la decisión y manifiesta su cese de operaciones hasta nueva orden, y obviamente eso nos obliga a nosotros como gobierno a poner un poquito más de cuidado, y ahí decretamos el estado de emergencia, que es muy distinto a lo que pudiera entenderse con respecto a un estado de urgencia. El estado de emergencia es simplemente para tratar de ver cómo podemos reactivar la economía a raíz de lo que va a venir con respecto a la decisión de la compañía bananera de dejar sin efecto casi 5.000 trabajadores sin empleo, con justa causa, en los cuales ya fueron notificados, y que además pudiera ya generar también hasta el cierre de la misma empresa, como lo ha comunicado. Eso, para efectos nuestros como gobierno, es una preocupación alarmante en la región. Ese es, digamos, que el cultivo que genera el empleo, el desarrollo de la región, y el presidente decidió ayer mismo ya decretar una comisión de alto nivel para conversar varios aspectos relacionados con todo este tema, el tema con la empresa, a ver cómo podemos hacer que la empresa se mantenga y ver cuál sería la situación que pudiéramos nosotros desde el gobierno apoyar, que lo hemos venido haciendo durante todos estos días de cierre de calles y demás. Se ha hecho un puente aéreo, hemos llevado ferias, hemos llevado también medicinas y demás para tratar de atender a la población que no se puede movilizar, de manera de que se sientan de alguna forma minimizados los efectos de estos tranques en creo que más de 30 puntos distintos en la provincia. Ministro, la semana pasada o antepasada, el presidente en la conferencia de prensa de los jueves señaló que por ahora iba a esperar a que se pueda encontrar una solución dialogando, y en ese momento le dio el plazo a los dirigentes bananeros para poder llegar a un acuerdo. Pero luego señaló que si esto no se daba en determinado momento iba a tener que tomar otras decisiones. Esas decisiones en torno a reabrir la provincia, ¿las continúa analizando el Ejecutivo en este momento? Mira, eso es una opción. Obviamente, eso está en la Constitución, el derecho al libre tránsito, y aquí hay mucha gente que se está viendo afectada, que no son, porque Boca del Toro no es solamente la bananera. Tenemos plantaciones de plátano, de cacao, el comercio, y hay otras actividades que no son, digamos, del nivel de la bananera, pero que realmente se están viendo afectadas igualmente por esta decisión de cierre de calles, y eso sería una opción. Pero el gobierno nacional, el presidente Mulino, lo ha dicho, no quiere que esto llegue a ese extremo. Nosotros como Comisión de Alto Nivel estamos también en una fase de reunión. Hoy vamos a sostener, digamos, una reunión luego de haber conversado, porque somos varios ministros que estamos en la comisión, que ayer pudimos conversar en el gabinete. Entonces hoy vamos a tener otra reunión y para definir ir hacia Bocas del Toro, de manera tal que podamos ir atendiendo todos los aspectos relacionados con esto. El tema de la apertura de las vías, el tema de las necesidades más importantes o básicas que podamos atender, y obviamente seguir conversando con la empresa para tratar de salvar el empleo que se va a perder o que ya se perdió, digamos, en el área, ¿no? Ministro, ¿la empresa chiquita ya tomó la decisión de irse de Panamá o por el momento solo le ha comunicado la suspensión de operaciones? Hasta ayer lo único que teníamos era la suspensión de operaciones. No ha definido irse de Panamá todavía, por lo menos no lo ha comunicado, y esa es una esperanza que tenemos de que la empresa, digamos, no se vaya. Pero bueno,
eso es un tema que habrá que seguir conversando. Hay los ministros, la ministra Muñoz y el ministro Moltó han tenido conversaciones con los directivos. Yo creo que vamos a ver si tenemos una reunión también ya a nivel del mismo presidente con la figura más alta de la empresa, de manera tal, disculpen, que vean el interés y la importancia para Panamá de que la empresa se mantenga. Eso es un norte nuestro, pero al final la decisión es de la empresa. Pero hasta este momento la empresa solamente ha comunicado la suspensión de las operaciones. Ministro Orillac, buenos días. Buenos días. Esta es la situación en Bocas del Toro, que es con el tema de los bananeros, pero también están los sindicalistas, están los gremios médicos, están los gremios magisteriales, que son otras realidades, pero todas en teoría motivadas por el mismo tema, en principio, que es las reformas a la seguridad social. Que el presidente ha dicho que diálogo no va a haber. Y incluso en algún momento dio la orden a sus subalternos de que no hubiese ningún diálogo. ¿Por qué? ¿Por qué apostar por la estrategia de desgaste? Porque al invitar, por ejemplo, a los docentes que vuelvan a las aulas, al esperar que los obreros vuelvan a las construcciones, es como que el mismo movimiento se desgaste. ¿Por qué apostar por esa estrategia y no contemplar el diálogo que, si lo vemos desde la parte de los números, económicamente sería hasta más rentable? Chema, te comento algo. Yo inclusive hasta hice un Twitter, X ahora, con respecto a eso. Nosotros tuvimos esa ley en, digamos, reuniones que pudimos conversar desde el Ejecutivo, antes de inclusive llevarla a la Asamblea, alrededor de 2 meses, con todos los gremios, manifestándole nuestro interés y el interés del presidente de la República de tomar de una vez por todas y atender el problema que que se venía dando con la finanza de la Caja de Seguro Social y la importancia que ello implica para efectos de mantener el grado de inversión al país y obviamente un manejo administrativo desordenado que venía dándose con la Caja de Seguro Social. Todos en su mayoría, por no decirlo todos, dijeron que estaban de acuerdo y que felicitaban al presidente Mulino por haber tomado esa decisión. Estoy comentando de todos los gremios, gremios que hoy se oponen y otros gremios específicos que al final de cuentas hoy no están de acuerdo. Ese tema al final termina con un proyecto del Ejecutivo, el cual se lleva una propuesta del presidente de la República con el gabinete y se presenta a la Asamblea y no es el proyecto que sale. Durante 5 meses aproximadamente se estuvo discutiendo ese proyecto de la Asamblea donde todos estos sectores tuvieron, creo que fueron más de 500 personas de diferentes posiciones pertenecientes a gremios, personas naturales. La Asamblea inclusive fue a hacer un recorrido a nivel nacional por este tema y al final de cuentas ahí se discutió y se hicieron prácticamente todos los cambios que la mayoría estuvo, digamos, en ese aspecto y no se afectó absolutamente a ninguno, de cierta forma. No se aumentó la edad de jubilación, no se aumentaron las cuotas, no se hicieron cambios mayores para que pudiera decir a alguien, por ejemplo, el gremio de los maestros, el gremio de la construcción, ninguno de estos gremios
pudiesen decir que algo de ahí se afectó. Digamos, las afectaciones más importantes que se dieron fueron a los privados, que hoy día tienen que pagar un 3% adicionales a cuota obrero patronal, y el gobierno nacional, que tiene que hacer un aporte anual de 900 y tantos millones de dólares, además de pago adicional de 3% como patrono. Luego que se aprueba la ley, es que empiezan estos mismos gremios, y obviamente tenemos que tomar en cuenta algo. La ley fue aprobada por 48 diputados, no fueron 36, no fue un algodonazo, no fue algo de 3 días. Volver a una situación de diálogo realmente, en el fondo, es tratar de buscar algo que no lleva a, digamos, a nada, porque ahí no hay nada que los pueda afectar. Si hubiese algo que los afecte, yo te diría, bueno, es que mira, hubo un error en la ley, se afectó tal situación, y eso realmente no pasó. Ahora, ministro, No pasó. pero en ese mismo sentido y haciendo ese repaso de tiempo, hay que decir, y para no faltar a la verdad, que mientras todo esto se daba, siempre hubo reclamos de que si bien se estaba dando esta acción de escucha, esta acción de diálogo, la gente no se sentía representada en el documento final. Sentían que el proceso era un gesto vacío. Y eso siempre, esa queja siempre existió. Bueno, por supuesto que hay quienes se pueden haber opuesto al proyecto, pero esto no es una situación de las minorías o de las mayorías, es lo que se pudo, digamos, aprobar dentro de la Asamblea, que fue finalmente el ente que aprueba las leyes. Y obviamente el Ejecutivo sintió, el presidente de la República sintió que esta ley cumplía por lo menos con el mínimo que se requería para salvar por lo menos por una buena cantidad de años las finanzas de la Caja de Seguro Social y mantener la paz social que se requiere. Que se va a revisar dentro de 6 años esta posibilidad, es otra cosa. Ahora, el ministro, en estos momentos, ¿hay paz social? Bueno, mira, durante esta semana hemos visto cómo han retornado los profesores y maestros a los colegios en su gran mayoría. Pocos son los colegios, y te puedo hablar específicamente quizás de la provincia de Veragua. En las construcciones privadas, yo he tenido conversaciones con muchos contratistas privados que de alguna u otra forma se comunican con uno y me han dicho, oye, tengo ya más del 90% de los constructores o de los empleados en la construcción activados. Hemos hecho un análisis de las construcciones del Estado importante también, donde están participando y están acercándose ya, regresando a sus labores. Yo creo que hay mucha gente que ya ha entendido que realmente en el fondo, porque quizás aquí lo que faltó es un poquito de verdad contra la mentira que empezó a salir de que tú tenías que trabajar 40 años, que no es cierta, se mantienen las 240 cuotas, que el 30% de la jubilación era lo que te iba a tocar, eso no es cierto, es el 60% de cumplirse el periodo establecido, que inclusive se establecía que todas las inversiones o los fondos de la Caja de Seguro Social iban a pasar a manos privadas, cosa que no es cierta, solamente se destinó el 10% del total de los fondos, o sea, una cantidad de mentiras que salieron, y esto a los efectos se tuvo que empezar a debatir y aclarar, y la población yo creo que hoy día está entendiendo que realmente en el fondo se dijeron muchas mentiras y quizás fue un error del gobierno no haber salido con suficiente comunicación a aclarar todas estas cosas que, bueno, de una u otra forma la Caja del Seguro Social la está haciendo. Entiendo yo que esta semana, de acuerdo a una conversación con el director Dino Mon, estará sacando la calculadora para efectos de que las personas empiecen a ver realmente su realidad y se sientan con la transparencia y la claridad de sus pensiones y sus jubilaciones, que es realmente el tema aquí que más preocupa. Pero aquí hay algo que se nos olvida, que es el tema administrativo de la Caja de Seguro Social, y que es un tema importante. Hoy día esa ley va a permitir que la Caja de Seguro Social
haga los ajustes necesarios para tener una mejor administración y podamos empezar a ver un mejor o mayor eficiencia de la caja con respecto a los pacientes. Y que obviamente es un tema de manejo administrativo y que yo tengo la confianza de que el señor Dinomón va a poder mejorar mucho la atención a la salud, a los pacientes que, como lo ha dicho el presidente de la República, son primero. Ahora, ministro, le habla Manolo Álvarez Cedeño, pero uno de los cuestionamientos que le hacen los manifestantes a la actual ley es que para las corridas solo se tomó en cuenta las que elaboró el señor Dinomón, como si en este país no hubiera ningún especialista que tuviera más nada que aportar y solamente Dinomón, porque ese es un cuestionamiento puntual que desde el principio se le hizo a la actual ley y todavía se le sigue haciendo, ministro. Mira, Manolo, ese tema, digámoslo, yo creo que fue ampliamente explicado por tanto el ministro Felipe Chapman como el director Dinomón, en que se les pidió que trataran de presentar alternativas. Se les explicó las corridas y al final de cuentas ningún otro gremio o más nadie aportaba o decía absolutamente nada, pero yo no soy financista, soy abogado, y este tema, por las comunicaciones que teníamos, era que las corridas las que se presentaron originalmente, que establecían el aumento de la edad de jubilación, tenían como norte la seguridad de que la Caja de Seguro Social iba a poder atender las pensiones de vejez definitivamente por N cantidad de años, que no íbamos a tener que estar revisando el tema como lo estableció ahorita la ley 462. Entonces, y es más, hoy día, no recuerdo ahorita mismo, esto me lo comentaron, hay países que están mirando lo que se hizo en Panamá, el sistema que Panamá adoptó para poder implementarlo dentro de sus países como un ejemplo de poder llevar a buen puerto las pensiones de vejez de la Caja de Seguro Social. Ahora, ministro, usted dice que ya los docentes están regresando a las aulas, los obreros están regresando a sus construcciones. Entonces significa, o debo entender, que ya prácticamente no está pasando nada. Entonces, no hay una situación complicada. ¿O cómo es para entenderlo bien? No, Chema, no, yo no he dicho que no está pasando nada. Todavía hay quienes están tratando de influenciar a mucha gente para que salga sin ningún motivo. ¿Pero son focos irrelevantes o son de peso? Claro, son muy dispersos. Nosotros no hemos permitido que se dé el cierre de la vía interamericana. Hemos permitido que hayan intermitentes cierres parciales, no totales, y eso va a ser así, porque ese es un derecho que tenemos todos los panameños de circular libremente, pero al final de cuentas cada vez es menos los grupos que logran, digamos, convencer a otros de que la ley no es conveniente. Y obviamente que, como lo dije antes, muchas de estas cosas al principio fueron productos de la mentira que se le empezó a decir a la población de que la ley traía consigo cosas que no eran ciertas. Y esas aclaraciones han dado buen resultado y que mucha gente está entendiendo, y que yo creo que me pareció haberlo escuchado antes de la intervención mía al licenciado Abad, que hay gente que ni siquiera ha leído la ley y tú le preguntas, pero ¿usted en qué lo afecta la ley? Y no saben decir absolutamente en qué los afecta. Entonces yo creo que más bien aquí lo que se ha tratado es de que un grupo o personas se aprovechen de una coyuntura de una ley que no es sencilla. Estamos hablando de la seguridad social, de crear que el país esté en una situación similar a lo que pasó en el año 2023, lo cual
Yo creo que el país está harto y la economía del país no permite, ¿no?, que volvamos a un estallido social como el que ocurrió en ese momento, y que al final de cuentas están viendo que la importancia de esto es que el capital político del presidente de la República lo puso completo, digamos, en este primer evento, y que era el más importante, el tema de la Caja del Seguro Social. Ministro, ayer conversábamos con economistas que nos señalaban que el país está perdiendo aproximadamente 90 millones de dólares por día por esta situación. Pero sumado a esto, yo concuerdo con usted en que hay personas que están manifestándose que no se han leído la ley y que no saben por qué se manifiestan, al igual que hay personas que se han leído y que tienen sus posiciones sobre el tema. ¿Cuál es el cable que desactiva esta bomba? ¿Cuál es el cable que desactiva la tensión y la temperatura que sube en el país y que tiene a estos manifestantes en las calles, que tiene parte de la educación parada y que tiene al país en un momento en que no termina de avanzar? ¿Cuál es la propuesta que lleva el gobierno en este momento para poder llegar al punto medio? Porque en estos conflictos, evidentemente, el puente de diálogo es el que acerca siempre a los distantes. Mira, el puente de diálogo está, digamos, en un esquema de conversación. Sentarnos a tratar el tema de la Caja de Seguro Social, la ley 462 es, como lo dije yo en ese X que puse, es absurdo. Nosotros no podemos ahorita mismo entrar. Esta fue una ley aprobada en la Asamblea, discutida, conversada por todos los sectores que pudieron en algún momento indicar su situación, que no fue el proyecto de ley que salió del Ejecutivo, que no afecta prácticamente en lo absoluto, que mejora el sistema de las finanzas de la Caja de Seguro Social. Yo creo que nuevamente el tema aquí es salir a decirle a la población panameña que realmente nosotros estamos ante una ley que no los afecta, una ley que le va a dar estabilidad a la Caja de Seguro Social por muchos años, y que, bueno, va a haber en un momento dado, dentro de 6 años, que se tenga que revisar finalmente si se da o no, pero esto por eventos que durante estos 6 años también se tienen que estar haciendo los informes para ver cómo va avanzando la economía. Lo que está ahorita mismo pasando, yo creo que simplemente tratar de salir a explicar, a decirle a la gente la verdad de lo que es la reforma a la ley 51, la ley 462, y que al final de cuentas el país lo que quiere es salir adelante. El panameño quiere trabajar, y aquí se los digo con conocimiento de causa. Aquí había mucha gente durante este mes y tanto que se dedicaron bajo el esquema de amenaza prácticamente a impedir que muchos constructores de los proyectos, trabajadores de la construcción, algunos profesores y maestros no pudieran o no fueran a trabajar. Eso ya está cambiando, y yo creo que el país está en una relativa calma. País, yo veo una movilización por lo menos en un porcentaje importante de la mayoría de la gente acudiendo a sus centros de trabajo, y no siento una situación a efectos de algunos grupos que siguen, digamos, de todas maneras diciendo o se deroga o nada. Y esa actitud es una actitud también que es la misma que tuvieron y sostuvieron durante el inicio de las conversaciones. O era lo que querían o no. O sea, no se aceptaban, digamos, a discutir, a entrar en, digamos, en un conversatorio de ver qué es bueno y qué es malo, o por qué yo estoy tratando de imponer mi idea sin sustentarla. Ministro, el Ejecutivo dice la ley 462 no se va a derogar ni se va a modificar porque ya se conversó. Recién el abogado Jaime Abad señalaba que una derogación de la 462 es peligrosa y explicaba los motivos. ¿Coincide usted como abogado y también como ministro de la Presidencia que llegar a este punto es peligroso para la Caja de Seguro Social y para el país? Por supuesto. Mira, nosotros tenemos que tomar algo en consideración. Es que esto no es un tema de Panamá solamente. Nosotros tenemos alrededor de 54 mil millones de dólares en deuda, y que hay mucho interés de la banca internacional, de las instituciones financieras, que Panamá salga adelante con unas finanzas
fortalecidas, claras, y la Caja de Seguro Social es un esquema, digamos que yo lo digo cuando converso de esto, es que la Caja de Seguro Social al final es como la columna vertebral del país. De eso dependen miles de personas que hoy día reciben su jubilación, que ya en febrero el gobierno nacional tuvo que hacer un traslado y un aporte a la Caja de Seguro Social de 97 millones de dólares, porque ya no para pagar a eso. Y esa situación es vista desde afuera y pone en Panamá en una situación de riesgo. ¿Usted se imagina que nosotros metamos nuevamente modificaciones o que pensemos siquiera en derogar la ley 462 para volver a lo que teníamos antes? Eso, créeme que es muy delicado y pudiera poner a Panamá en una situación lamentable ante las instituciones financieras, y obviamente eso no es solamente una afectación afuera. Aquí obviamente el que paga un auto prestado con préstamo, una casa, el que tiene su negocio que pidió su platita prestada, todo eso van a tener que pagar con creces los intereses que van a venir por ese aumento, porque la pérdida del grado de inversión trae consigo solamente pobreza y obviamente altos intereses, porque Panamá se convierte en un país de riesgo y las instituciones financieras al final indican yo te presto, pero te presto a un costo del dinero muy alto. Entonces, coincido con el licenciado Jaime Abad, esto no tiene ninguna cabida, es absurdo, y simplemente yo abogo para que el panameño que tiene un poquito de conciencia tenga confianza que este gobierno está tratando de hacer las cosas bien, que lo que quiso es que la Caja de Seguro Social estuviese ahí, viva, no para unos meses ni para unos años, sino para muchos años más. Lamentablemente lo que se aprobó es lo que hay, no es la ley perfecta, pero nosotros sentimos cómodos con el esfuerzo que hicimos y que yo creo que es un legado que va a dejar el presidente Mulino con alguna generación. Ojalá que la economía del país mejore de manera sustancial y podamos entonces nosotros revisar que en 6 años no tengamos que aumentar la edad de jubilación, pero bueno, eso ya le tocará a otra administración, a otro gobierno velar porque se mantenga la Caja de Seguro Social. Ministro, hace un momento usted dijo que hay países que están planteando utilizar el modelo del Seguro Social panameño para aplicarlo en su administración. ¿De qué países está hablando, ministro, que pretenden utilizar el modelo de la Caja de Seguro Social de Panamá? Disculpa, ¿no te escuché? Sí, hace un momento usted dijo que tenía informes o que tenía reportes de que hay países pensando utilizar el modelo de la Caja de Seguro Social de Panamá que aplicó este gobierno para ellos oxigenar las instituciones de seguridad social en sus respectivas naciones. ¿De qué países estamos hablando que piensan o ven con buenos ojos el modelo de Panamá para aplicarlo allá? Sí, Manolo, por eso dije antes, no me acuerdo del país, pero con mucho gusto te voy a hacer llegar, porque me lo comentó, creo que fue el director Dino Mon. Creo que hace 2 días me dijo, mira, que me están llamando para este tema en tal país, pero realmente no recuerdo el país. Pero sí me acuerdo, por ejemplo, en una conversación que sostuvimos en el mes de noviembre, si mal no recuerdo, con una invitación que me hizo la embajadora de los Estados Unidos en su momento, que ellos estaban muy pendientes de lo que estaba pasando en Panamá con el tema de la Caja de Seguro Social y el sistema que se había implementado. Ahora, no quiere decir que ellos están mirando este sistema, pero sí creo que hay varios países y voy a conversar para hacerte llegar la lista de quienes han pedido de repente venir o que le participemos de lo que se hizo aquí en Panamá. Ahora, ministro, usted hablaba de que cada vez son menos las personas, o que al revés, voy a plantearlo de la otra forma. Usted mencionaba que cada vez son más las personas que deciden retomar sus funciones porque hay menos, que
estas personas que estaban presionándolos para que se mantuvieran en huelga o estos grupos, pues se están debilitando. Esto me lleva a dos preguntas. Uno, viéndolo así, que cada vez se reduce el impacto de quienes critican o quienes se oponen a la reforma de la seguridad social, podríamos decir que en 5 o 4 meses esto ya este fuego se habrá apagado, 1. Y 2, ¿influye este impacto que tienen los que se oponen en la opinión pública, en la disminución del impacto de estas personas? ¿Influye la salida de Ricardo Martinelli del país y todos los procesos que se le están llevando al Sindicato Único de la Construcción y similares, el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y similares, entiéndase los procesos a Genaro López, al señor allá en Chiriquí, a Caballero, la solicitud de asilo de Saúl Méndez? ¿Eso ha desarticulado el movimiento que se opone a las reformas a la seguridad social? Mira, Chaval, primero no tengo algo para decirte qué va a pasar en el futuro. Yo no sé si esto de repente en una semana o en un mes, digamos, tengamos ya una tranquilidad total en el país. No te lo pudiera decir. No tengo esa bolita de cristal para ver qué va a pasar en el futuro. Lo que ha sucedido en otros aspectos que no son de índole, digamos, particularmente relacionada con el Ejecutivo. Y te pongo el ejemplo, me mencionaste el tema del señor Martinelli. Es un tema que estaba, digamos, en una situación de espera. Yo no siento que a los efectos la salida del señor Martinelli al exilio, bajo el esquema de asilado, haya tomado ninguna diferencia con respecto a lo que está pasando o lo que ha venido pasando durante estas 2 semanas. Con respecto a los otros grupos, no voy a dejar de pensar que eso sí pudo haber, digamos, hecho una diferencia, toda vez que a mí me impresionó ver los juicios, porque no estamos hablando de una situación, primero, que obedece a algo de esta administración. Tenemos que ser bien claros que esos fueron procesos que inician el año 2022 por una situación particular que tuvo la oportunidad de ver la audiencia. Está clara de que hubo una estafa a un montón de trabajadores. Creo que fueron 102 o 104 los que pusieron o sirvieron de testigo dentro del proceso, y que es una situación de estafa, y que esa audiencia, obviamente, yo creo que vista por mucha gente y que entendiendo que al final estos dirigentes de un sindicato que yo respeto, porque me parece que es un sindicato que en su momento sirvió y tenía un propósito de defensa de las conquistas de los trabajadores de la construcción, estaban, digamos, utilizando el mismo para actos que no van acorde con el esquema sindical. Entonces, si esos son sus dirigentes y son quienes estaban al frente en algunos casos, por ejemplo, en el tema de la construcción, yo creo que sí afecta al final, porque empiezan a darse cuenta de quiénes estaban liderando, quiénes los estaban llevando por este camino, y que obviamente trae al momento de esta misma coyuntura una situación particular. Ministro, uno de los dirigentes que se esconde o se asila o pide asilo en una embajada, yo creo que deja mucho de sus agremiados en una situación de pensar realmente si siguen o no a esa dirigencia. Ministro, ya estamos por cumplir 11 meses de administración. Ha sido bastante pesado para 11 meses, ¿no? Lo que lleva este gobierno. O sea, les ha tocado una situación compleja en 11 meses. ¿Cómo se encuentra el presidente? ¿Cómo está en su salud física y mental el presidente de la República, y cómo está de su estado de ánimo? Mira, el presidente de salud está bien. Él está bien. Obviamente esto agobia, esto cansa,
porque el presidente desde el día 1 dijo a trabajar, y el trabajo que nos ha tocado, como quien dice, nos ha tocado bailar con la más bonita. Hemos visto, primero heredamos un país con una situación financiera dramática, una deuda impresionante, compromisos con proveedores a todo nivel, bárbaros, todo lo que se pudo haber pagado el año pasado a proveedores que venían con compromisos de 2, 3 años atrás, y al final tener que mirar cómo podíamos bandear con un presupuesto aprobado heredado, que nos llevó, digamos, a hacer un ajuste importante para poder que, digamos, sentáramos en una realidad más consona las finanzas del país y todo el esquema del inicio de la reforma de la Caja de Seguro Social. Yo creo que sí, ha sido muy difícil, y obviamente el presidente, como cualquier ser humano, en algún momento siente el cansancio y la presión de gobernar, pero él sigue animado y lo ha dicho cada vez que hemos conversado, y que lo manifiesta principalmente a sus ministros en el Consejo de Gabinete, que él quiere dejar un país para que todos los panameños y sus nietos, principalmente sus hijos, puedan vivir en un mejor Panamá. Y hay mucho por hacer todavía. Nosotros, estas cosas empantanan, pero el país hay que seguir manejándolo y hay que seguir sacando el país adelante con las inversiones necesarias, dándole la tranquilidad al inversionista extranjero, invitándolo, atrayendo esa inversión, que es la que realmente va a darle empleo al panameño, que no podemos seguir pensando que el gobierno nacional es una bolsa de trabajo. Se está trabajando en la reducción del gobierno, la disminución de todos estos, digamos, funcionarios que no se requieren, ciertamente, pero que sean a su vez atraídos por empresas. Y aquí estamos tratando de echar para adelante el país, de mejorar. Mira que el primer trimestre del año había, de acuerdo al informe de la Contraloría, había notado, se había venido dando una mejoría, y que, bueno, es probable que ahora en abril y mayo la misma baje un poquito por la situación de los paros y todo el tema que hemos estado viviendo. Pero el país se está viendo con buenos ojos, que es lo que más importa, y yo creo que vamos a tener un futuro positivo, y hay que invitar al panameño a que miremos con positivismo y que salgamos no a paralizar el país, sino más bien a construir el país que queremos y hacer los cambios necesarios. Yo creo que hay muchas cosas que se están dando y que al final yo creo que vamos a poder salir adelante, y el presidente con ánimo, ¿no? Él físicamente está bien, y ahí ahorita tengo una reunión con él, así que vamos para adelante. Ministro Juan Carlos Horia, gracias por estos minutos en Radio Panamá aquí con Manolo Álvarez, Chema Torrijos y mi persona Leonardo Greenspan. Y ojalá podamos tenerlo a usted en estudios, también al presidente, a todos los voceros del gabinete. Ahora que ve al presidente, él no ha dado entrevistas en radio. Dígale que se venga para acá, sí, que qué hace por allá. Lo esperamos por acá. Bueno, cómo no. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ministro, gracias y tenga buen día.